Le voy a pedir a usted que ponga mucha atención para presentar a una candidata muy especial y que, bueno, nos llamó mucho la atención sus propuestas aquí con Toño Ruiz. Saludo con muchísimo gusto a la maestra Carla Ortiz. Ella es Carla Lynn Ortiz Domínguez, pero además de ser candidata magistrada en materia de trabajo del primer circuito, que es, pues, ustedes lo saben, uno de los más importantes, ella también es boxeadora, según entiendo, y es la candidata KO o Knockout, si no me equivoco. ¿Cómo está, maestra? Bienvenida con Toño Ruiz. ¿Qué tal? Buena tarde, Toño. Muchas gracias por la invitación. Saludos a tu auditorio. Todo bien, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Pues, ¿qué le parece que comenzamos hablando de su candidatura? ¿Cómo va la cosa? ¿Para quién está dirigida? ¿Cómo ha estado la cosa con la gente? Cuéntenos, maestra. Muchas gracias. Pues bueno, soy candidata a magistrada en materia de trabajo en el primer circuito. Quiero yo pues aprovechar la experiencia que tengo en la materia laboral. Llevo 23 años en el Poder Judicial de la Federación, ocupando todos los cargos. Y desde hace 4 años soy jueza de distrito en el nuevo sistema. Soy de la primera generación de jueces laborales ya con este sistema de la oralidad, cuando transitó lo de las juntas de conciliación al Poder Judicial, ya sea federal o local. Y bueno, pues en eso estamos compartiendo, estamos asistiendo a foros, a entrevistas, estoy compartiendo mis propuestas. Yo sobre todo lo que propongo pues es un trabajo digno, el respeto a los derechos laborales, pero siempre buscando un equilibrio tanto en la empresa como en la parte trabajadora. También en mi experiencia lo que más he visto son muchos casos de acoso laboral, entonces también por ahí algunas propuestas relativas a erradicar y a que en estos asuntos que llegan a los tribunales, pues evidentemente sancionar estas conductas, pero sobre todo también la cultura de la prevención. Creo que se puede hacer mucho desde las empresas para evitar este tipo de conductas. Y como soy periodista, pero también soy abogado, le quiero decir a usted, público consentidor que nos ve y que nos escucha, que hay una especie de cantaleta que siempre nos dicen a los abogados, que entonces juntas de conciliación, disculpe usted, ya después, como parte del Poder Judicial, a pesar de que obviamente las empresas tienen mucha influencia y poder, siempre ganaba el trabajador. En lo general, el trabajador es el que se le da la razón. Y pues les soy muy honesto, maestra Carla Ortiz, hay por supuesto que mucha preocupación en cuanto a precisamente gente que venga del Poder Judicial. ¿Qué le diría usted a esa gente que a lo mejor no confía en miembros de ese Poder Judicial que están intentando, bueno, pues mantenerse en sus puestos, maestra Carla Ortiz? Sí, pues mira, es evidente, yo sé que ha habido personas que han tenido una mala experiencia en el Poder Judicial, ya sea federal o local. Lo cierto es que la mayoría de las personas tiene acceso a la justicia cotidiana, que se llama, ¿no? A ciertos asuntos que en materia local, pues evidentemente somos muchas personas en todos los lugares, hay poco presupuesto para los poderes locales y también hay mucha carga de trabajo. Entonces esto dificulta y lo que genera pues es una mala experiencia para algunas personas. Muchas de estas cuestiones que se trataban en la justicia local, al llegar al amparo, pues eran ya atendidas, aunque pues para eso lo podemos hablar hace rato que hacías referencia a los de las juntas de conciliación y arbitraje. Yo trabajé muchos años en un colegiado laboral y había asuntos que era laudo tras laudo tras laudo tras laudo y llevaban cerca de 8 o 10 años en resolverse de forma definitiva. Pero bueno, entiendo esta parte, esta preocupación. Sin embargo, pues yo apelaría a la cuestión de aprovechar la experiencia que tenemos, sobre todo en la materia, a este enfoque que tenemos de juzgar con perspectiva de justicia, que realmente sea una justicia cercana, pero sobre todo aprovechar la experiencia de quienes ya estamos y que no hemos sido sancionados, ¿no? En el Consejo de la Judicatura hay procedimientos que investigan y sancionan y en su caso inhabilitan a personas que pues tengan alguna falla en su actuar, en su desempeño.
Entonces, pero habemos muchas otras que a través de exámenes pues hemos accedido a los cargos y que hemos tenido pues un desempeño, en conocimientos, tenemos los conocimientos suficientes como para poder desempeñar el papel y que confíen y que nos conozcan y que nos pregunten. La verdad es que ahora este ejercicio de las campañas pues lo que hace es precisamente que tengan ese acceso. Me han llegado correos, me han mandado mensajes por WhatsApp y en las redes preguntándome sobre el desempeño, sobre qué es lo que estudié, o sea, dudas que tiene la ciudadanía. ¿Usted tiene algún familiar en el Poder Judicial? Nadie, no tengo nadie. Un De primo, hecho, de mi familia, no pues puede yo... garantizar, así definitivamente. Sí, claro, se hace un reporte cada 6 meses para reportar si tenemos familiares en el Poder Judicial y de hecho, pues yo soy la primera abogada de mi familia. Y pues ya después mis primos y demás familias sí empezó a estudiar Derecho, pero ellos se dedican a otras áreas, ¿no? Pero yo en el Poder Judicial no entré. De hecho, entré como meritoria, estuve unos meses, ocupé la plaza de oficial administrativo. Para ese entonces no se requería examen, pero ya posteriormente para las siguientes etapas se requería examen para actuario, examen para secretario, pues evidentemente examen para jueza. ¿Usted estuvo de acuerdo o en desacuerdo con la reforma judicial cuando fue propuesta por el presidente López Obrador, maestra Carla Ortiz? Sí, yo en un primer momento estuve en desacuerdo, sí consideré que había otras formas, precisamente en este desconocimiento y desinformación, las personas no comprenden la parte judicial con la parte tal vez de la procuración de justicia. Entonces, muchas veces, sobre todo en materia penal, se atendía y a cuestiones que se vieron en los medios, pues se atendía a estas fallas que también tenía otras instituciones como la Fiscalía, como la Defensoría, y bueno, pero todo iba inmerso en un sistema de justicia. Yo en un primer momento consideré que había que hacer foros, tal vez escuchando a todas las partes involucradas para mejorar. Así se hizo, ¿no? Con la reforma penal en su momento, incluso con la reforma laboral, escuchando a todos los foros, a la academia, a los foros de abogados postulantes, al Poder Judicial local y federal. Yo creo que pudo ser una forma más integral. También lo cierto es que fue muy rápido, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no, en un principio no estuve de acuerdo. Aquí con Toño Ruiz y en Sin Censura le damos mucha importancia al interés público. Es algo que le comparto, maestra Carla Ortiz, a los candidatos y candidatas que pasan enfrente de estos micrófonos y de estas cámaras, ese interés público. ¿Nos podría definir usted con sus propias palabras qué es para usted ese interés público? Y nos decía por ahí que enfrentó, bueno, vamos, se dio mucho el caso de que usted pudiera revisar casos de acoso laboral. ¿Podría usted de alguna otra forma aterrizar algunos de los casos a los que usted trató, que usted tuvo enfrente en cuanto al interés público? Sí, bueno, el interés público, pues es este interés que tiene la sociedad que debe tener para que los asuntos se resuelvan lo más apegado a justicia, que no perjudique de una forma mayor a lo que se está resolviendo, ¿no? No por proteger en un derecho se perjudique al interés público, ¿no? Entonces, en los casos de acoso, pues es evidente que generalmente en los asuntos que yo tenía son trabajadores que se ponen, que rescinden de una forma justificada por haber incurrido en una causal que es cometer acoso contra alguno de sus compañeros. Hay que recordar que esta figura del acoso o mobbing, que también se conoce, no está como tal contemplada en la Ley Federal del Trabajo como tal. Se refiere más al acoso sexual, pero el acoso laboral, que son estas actitudes que van más relacionadas con la carga de trabajo o con ciertas actitudes laborales, que sí puede tener una vertiente sexual, pero que va más relacionado a las funciones que se desempeñan, pues lo que se busca al proteger el interés público, pues es primero escuchar a las víctimas, ¿no? Y cuando se resuelve en este sentido, generalmente las personas más vulneradas a veces somos las mujeres, pero de cualquier forma se juzga con perspectiva de género, esto es analizando todos los hechos en su contexto, viendo si hay una relación de subordinación o de poder,
se pueden incluso recabar pruebas, pero también lo que tenemos que hacer para efecto del interés público es determinar que la empresa también tenga protocolos, que puedan presentar sus denuncias de forma oportuna y que se trate de solucionar de alguna manera dentro del centro de trabajo. Si no es así, bueno, pues estamos los tribunales para efecto de que puedan acudir con nosotros y solucionarlo de otra forma. Pero principalmente en proteger este interés público, pues evidentemente proteger también los intereses de la empresa, sobre todo, como yo lo decía, en materia de prevención. Si uno al dictar las sentencias establece que tal empresa pueda implantar un protocolo para efecto de denuncias de acoso, pues esto va a evitar que de cierta forma se afecte la productividad, el ambiente de trabajo y que se busque un ambiente de trabajo sano. No, y estoy viendo que está tratando usted de poner en la balanza tanto a trabajadores como empresarios, siempre pues que exista esta paridad en cuanto a la justicia, esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde es muy, muy importante. En estos momentos, en este Poder Judicial, al que usted ha pertenecido, me dijo 23 años, ¿correcto, maestra? En este Poder Judicial, ¿considera usted que las autoridades jurisdiccionales garantizan o no observan el interés público? Yo creo que sí, evidentemente, incluso para efectos de la suspensión, pues tienen que observar, ¿no? Que no se afecte el interés público, el interés social, se garantiza, porque hay que recordar que ya en materia de amparo, las autoridades responsables, pues precisamente son eso, autoridades, que en una primera instancia resolvieron asuntos entre particulares, pero que vulneran de cierta forma los derechos humanos de alguna persona, ya sea física o moral, ¿no? Entonces, en el Poder Judicial sí se garantiza precisamente eso y se pone al escrutinio o bajo la lupa lo que hizo la autoridad que se denomina como responsable, para ver si efectivamente actuó apegada a derecho o no. Bueno, es un poco de usted en lo personal. Vimos en sus redes sociales que tiene algún tipo de cercanía con el box. ¿Usted boxea? Cuéntenos un poco de eso, maestra. No boxeo de forma profesional, pero lo he practicado desde hace ya algunos años, lo practicaba más. Yo vivía con mis papás allá en el Cerro de la Estrella y yo iba a entrenar ahí al Cerro de la Estrella. Ya después, entre las actividades y la familia y demás, dejé de hacerlo, pero el año pasado lo retomé porque en estas cuestiones de un poco de falta de hacer ejercicio, ya la edad y ya la condición física y el estrés, creo que era una forma que yo decidí retomarlo. Y la verdad sí me gusta, lo disfruto mucho y yo creo que es un deporte que tiene mucha disciplina y que requiere, pues sí, a veces uno está bien cansado ya entrenando y el coach dice, dale más, 2 minutos, y 2 minutos que parece nada, la verdad de pronto sí queda uno muy cansado en ese deporte. ¿Qué le diría a la gente que, bueno, mire, yo le voy a recomendar que por favor revise los comentarios que se emitieron al momento del vivo de este programa? Estamos completamente en vivo y en directo, nos están viendo miles de personas, hay muchos comentarios, algunos son muy, muy positivos. ¿Qué le diría a la gente que puede o no votar por usted en es el primer distrito primer circuito, perdón, es uno de los más importantes, evidentemente, ¿no? ¿Y qué le diría usted a la gente que podría o no votar por usted, maestra Carla Ortiz? Sí, pues bueno, evidentemente tienen primero que vayan a votar, que de verdad sean en esta ciudadanía responsable, que sí acudan a votar, que se informen de los perfiles. Afortunadamente está muy transparente, está la página del INE en donde pueden consultar, tienen contacto directo con cada uno de los candidatos y candidatas para saber y hacerles preguntas. La verdad es que yo creo que nos sometemos a su examen, ¿no? Para que cualquier duda nos la puedan hacer llegar. Ya está el correo electrónico, están las redes sociales, está un teléfono también en un número telefónico, porque se puede, ya sea llamada o WhatsApp. Y sobre todo yo, pues lo que diría es aprovechar mi experiencia, la sensibilidad también, porque, bueno, yo soy mujer, soy madre autónoma, entonces esto me da cierta sensibilidad para ver los asuntos de una forma diferente. Pero también debemos ver que yo busco, la Ley Federal del Trabajo lo establece, lo que se busca es un equilibrio entre la parte trabajadora y la fuerza de producción, porque también una empresa que tenga
ganancias, puede garantizar mejores derechos laborales para sus trabajadores, puede tener más margen de respeto en cuanto a jornadas, en cuanto a prestaciones. Entonces, si el patrón gana, yo creo que el empleado también lo hace. Entonces, buscar este equilibrio, ¿no? Porque también ha llegado asuntos y de la experiencia donde los trabajadores a veces abusan de esta protección, de esta, digamos, suplencia que hay en la parte trabajadora, porque así lo establece la misma Ley Federal del Trabajo, que en caso de duda deberá favorecerse siempre a la parte trabajadora. Entonces, también que no existan abusos. Ahora, en los asuntos también se castigan las mentiras. Yo he dado vista a la fiscalía para que investiguen, porque a veces los trabajadores dicen, yo no renuncié o yo no hice eso y estoy mintiendo. Se advierte que sí es su firma y doy vista. También advierto que los patrones alteran un documento. El trabajador dice, sí, yo firmé, pero estaba en blanco. Y entonces a la pericial nos advertimos que sí se pasó 2 veces por la impresora. Entonces todo eso que me ha dado esta experiencia en ambos sistemas, porque yo antes estuve en un tribunal colegiado viendo asuntos tanto del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje como de las juntas locales y federales, y ahora estar en el nuevo sistema de oralidad, pues me da esta experiencia para poder ocupar el cargo de magistrada. Oye, ese es un tema difícil de plantear, ¿no? El decir que tiene que ser justa, por decirlo así, ¿no? En estricto sentido la palabra justa, ¿no? Tanto que pueda tener voz y pueda tener fiabilidad el trabajador como el empleador. Muy interesante lo que nos plantea maestra Carla Ortiz. Le pido por favor que nos comparta también sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con usted. Y bueno, una vez más, abrimos este micrófono para que regrese usted cuando usted así lo desee. Este micrófono está abierto para usted y para todos los candidatos y candidatas en esta elección judicial, maestra Carla Ortiz. Toño, muchas gracias. Sí, estoy en X, en TikTok y en Facebook e Instagram como jueza Carla Ortiz. Ahí pueden consultar, subo información, ahorita más relativa a las campañas, pero de cualquier forma subo información respecto a derechos laborales y, como les decía, tanto para la empresa como para los trabajadores. Y voy a leer los comentarios, la verdad es que creo que sí son bastantes para efecto de dar contestación oportuna en su momento. Pues muchísimas gracias. Ahí está la maestra Carla Ortiz, candidata número 9 a magistrada en materia de trabajo del primer circuito, aquí con Toño Ruiz. Muchas gracias, maestra. Gracias, Toño. Hasta luego. Por eso yo no podría ser juez, porque yo también, ¿no? Me iría siempre bajo la consigna. En lo penal, por ejemplo, de la consigna, no la consigna, sino el principio de indubis pro reo, en duda siempre la libertad al reo, o bien en este caso, bueno, pues siempre me pondría del lado de los trabajadores, pero también hay que considerar eso, le soy perfectamente honesto, también hay empleadores muy honestos que se enfrentan a irregularidades y abusos, y todo eso tiene que considerar un juez y una jueza, un impartidor de justicia. Por eso es que al generar nuestro voto tenemos que pensarlo muy bien, y por eso es que aquí con Toño Ruiz, allá en Sin Censura, estamos intentando llevarle a usted estas entrevistas para hacer lo que el INE no está haciendo, informar. El Instituto Nacional Electoral, mire, estamos haciendo la chamba al INE sin que nos paguen un solo centavo. Insistimos, aquí tampoco nos dan publicidad oficial porque nosotros lo rechazamos, nos parece inmoral y antiético la publicidad oficial, por mucho que sea legal. Aquí lo que estamos buscando es que usted se entere de todas las propuestas, que usted revise, que lo reflexione, que diga, bueno, pues sí, efectivamente, ¿no? En un mundo muy dulce, tendríamos que darle siempre la razón a todos los trabajadores, pero hay que pensar también que en su momento podría algún empleador enfrentarse también a algún tipo de abuso, y eso lo tiene que considerar una persona que va a estos puestos de impartición de justicia. Tiene que impartir esa justicia. Ahí está la definición de ulpiano que siempre damos a conocer aquí con Toño Ruiz, la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Quédese siempre con ese en su corazón, y así podemos reflexionar nuestro voto. También queremos abrir este espacio, ya lo saben, no solamente la maestra Carla Ortiz, todos los días tenemos a un candidato o candidata para los distintos puestos de elección popular en cuanto a la impartición de justicia. Hemos tenido jueces, juezas, candidatos a jueces, a juezas, a magistrados, magistradas y a ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De hecho, le adelanto que mañana tendremos una entrevista exclusiva con el licenciado Federico Anaya Gallardo, quien busca ser ministro a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se lo vaya a perder.
aquí con Toño Ruiz.